Señor, amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Les damos gracias a Dios, ¿no es cierto? Un nuevo día que Dios nos regala, primer día de la semana, ya por dignar, por terminar, ¿no es cierto? Podemos estar en la presencia de nuestro Señor, dándole toda gloria, honra y alabanza a Él, agradecido por la guía, por la dirección, por el aliento, por la fortaleza que Él nos concede durante todo este tiempo. ¿No es cierto? Todo este tiempo donde nosotros vemos que tenemos que estar, ¿no es cierto?, en nuestros hogares con un cuidado especial, encerrado por causa de la pandemia que todavía no ha terminado, ¿no es cierto? Y vemos el cuidado de Dios en todas las cosas, en esto que nos va pasando. Pero también no podemos no darle gracias a Dios de ver el cuidado que Él tiene de nosotros, que no nos hace faltar nada, que tenemos esa palabra, ese consejo, ¿no es cierto?, esa enseñanza que viene a nuestra vida para poder alumbrarnos, para poder alentarnos y fortalecernos, para que de esa manera no se detenga la obra de Dios, sino que sigamos siendo formados en todo lo que Dios se propuso hacer con cada uno de nosotros. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque Él comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Hoy nosotros no podemos decir que estamos contentos, sino que estamos, ¿no es cierto?, como nuestra hermana. Si bien estamos agradecidos porque Dios nos dio un día nuevo, ¿no es cierto? La tristeza de nuestros hermanos son nuestra tristeza. La alegría de nuestros hermanos son nuestras alegrías. Cuando ustedes están bien, nosotros también estamos bien, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios porque pone eso dentro de nosotros y como somos miembros del cuerpo de Cristo, dice su palabra, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo lo siente. Hoy anoche, por la noche, ¿no es cierto?, partió a la presencia del Señor el papá de la hermana Clara y nosotros queremos abrazar a nuestra hermana y enviarle nuestras condolencias, ¿no es cierto?, rogándole a Dios siempre que Dios la esté fortaleciendo en este momento, ¿no es cierto?, donde su papá a último momento, ya los últimos días, ¿no es cierto?, él aceptó a Cristo dentro de su corazón, creyó, pidió que oráramos por él, cosa que antes no lo había hecho jamás. Nosotros le damos gracias a Dios por ello. Nuestro Señor Jesús le dijo a aquel que estaba en la cruz, ¿no es cierto?, si creía, ¿no es cierto?, bueno, ese día él iba a estar juntamente con él en el reino. Y pasó eso, ¿no es cierto?, no hubo mucho para hacer, solamente creyó, ¿no es cierto? Uno no sabe cuánto tiempo va a vivir, pero bueno, el tiempo, los tiempos son de Dios, no son nuestros. Yo quiero invitarlos en este día, después de escuchar todo lo que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, de cómo Él nos viene alentando y nos viene fortaleciendo por los tiempos que se están viviendo, ¿no es cierto?, donde la maldad sigue creciendo, ¿no es cierto?, el hombre se va haciendo cada vez más malo, ¿no es cierto?, y se va manifestando como más malo, o sea, ya está todo preparado, el anticristo, ¿no es cierto?, y escuchábamos nosotros en la semana que Dios nos decía, el propósito de Dios es de llevarnos a nosotros, formarnos a nosotros a la imagen de Jesucristo, pero también el diablo tiene su propósito, que es sacarnos nosotros del propósito de Dios para meternos dentro de su terreno. Vamos a abrir la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 5, amados hermanos, y quiero compartir esta palabra con ustedes esperando, ¿no es cierto?, que sea de bendición para cada una de sus vidas, de aliento y de fortaleza, y que le alumbre los ojos el entendimiento. Dice así la bendita y santa palabra del Señor: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Nos has regalado un día para que nosotros podamos estar en tu presencia, para nutrirnos a través de tu palabra y por medio de tu palabra ser guiado y llevado, Señor, hacia la ciudad celestial y ser formado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo te agradezco, Señor, porque tú comenzaste la buena obra y de algo estamos seguros, que tú la perfeccionarás hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Tristeza, angustia son las que estamos viviendo de repente por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, Dios mío, pero también nosotros tenemos esa esperanza de que nuestro Señor Jesucristo nos viene a buscar. Por eso yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo se encargue de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros entendamos y comprendamos todo lo que tú nos quieres transmitir en este día, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor amado, que nos va formando y nos va guiando en el nombre de Jesús.
Reprendo y deshago toda obra del mal y nos volvemos contra toda hueste y principado de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, te lo ruego, Dios amado, para que a ninguno les vaya a faltar la fe y la confianza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios porque Dios se encarga de ministrar nuestra vida, de poder formarnos, de alumbrarnos, de guiarnos. En todas las cosas, algo que siempre estamos diciendo, ¿no es cierto? Que es algo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Yo en este día, meditando en todos estos días, ¿no es cierto? Agradecido a Dios por los hermanos que están muriendo, naciendo de nuevo, que se van bautizando. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, por el despertar que hay en cada uno de ellos y la preocupación, ¿no es cierto?, de poder hacer este paso de fe, ¿no es cierto?, para morir y nacer de nuevo y poder tener una relación con Dios, que se vuelven sus corazones a Dios. Meditaba en estas cosas, ¿no es cierto?, y algo que compartía yo en esta semana con ustedes, donde le decía la palabra de Dios, ¿no es cierto?, si no es revelada al corazón de los hermanos, difícilmente se puede llegar a entender lo que Dios viene hablando, que es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos revele lo que estamos escuchando o de repente lo que nosotros estamos leyendo para poder entender el plan y el propósito de Dios. Si bien Dios estableció a aquellos que se encargan de perfeccionarnos, ¿no es cierto?, de guiarnos, de alumbrarnos, de alimentarnos, son aquellos a los cuales Dios les dio la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice. A ellos Dios les revela la palabra para que por medio de ello todos nosotros seamos alumbrados y conozcamos el propósito de Dios, conozcamos el plan de Dios, sepamos nosotros cuál es la voluntad del Señor. De nosotros, ¿no es cierto?, por medio del Espíritu Santo de Dios, que lleva nuestra necesidad de nuestros pensamientos a la presencia de Dios, trae los pensamientos de Dios a nuestras vidas y nos permite a nosotros conocer los pensamientos del Señor. Dice, a nosotros se nos ha dado conocer el beneplácito de su voluntad. No se le fue dado al hombre del mundo, a las personas de acá de la tierra, se nos fue concedido a nosotros. Yo compartí la semana pasada y le decía, ¿no es cierto?, de que Dios les habló, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, por parábola. Y explicaba nuestro Señor Jesucristo en el sembrador, salió a sembrar, ¿no es cierto?, por qué a ellos le hablaba de esta manera. Y por qué a los discípulos les aclaró, ¿no es cierto?, todo lo que él estaba hablando. Porque a nosotros se nos ha dado el poder entrar en el reino de Dios y tener una relación con Dios para que creyendo, ¿no es cierto?, podamos entrar a su presencia, ¿no es cierto?, y entendiendo poder practicar todo aquello, ¿no es cierto?, que estamos aprendiendo en este tiempo. Isaías 59, mire, yo se lo voy a compartir en este día. 59, 2. El 59.1 vamos a compartir en adelante, dice así: He aquí que no se ha cortado los brazos de Dios para salvar, ni se ha grabado sus oídos para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Vio? O sea, Dios no es que le está hablando a la iglesia, pero sí le está hablando, ¿no es cierto?, al gentil, a aquel que no conoce a Dios, ¿no es cierto?, y que no tiene una relación con Dios porque nunca aceptaron a Cristo dentro de su corazón. Entonces, uno pudo haber aceptado a Cristo dentro del corazón, haber muerto, nacido de nuevo y ni haberse enterado realmente de lo que Dios hizo a través del bautismo o lo que pasó cuando aceptó a nuestro Señor Jesucristo. No a todos se le ha dado de repente porque no todos lo pueden explicar, pero a nosotros se nos explicó todas estas cosas y nosotros tenemos un conocimiento de que fuimos sueltos de todo cargo y de toda culpa y que al morir y nacer de nuevo fuimos regenerados. No es que Dios haya hecho una mejora en nosotros para poder tener una relación con Dios. No, Dios nos mató a nosotros y creó, ¿no es cierto? Nos creó a nosotros en Cristo Jesús, nos dio una nueva vida para que andemos en esa nueva vida, ¿no es cierto? En nuestra fidelidad a Dios. Entonces, ¿a quién Dios le revela su palabra? Si Dios con el mundo no tiene una relación porque no la tuvo con Adán. Cuando Adán pecó, Dios se separó de Adán, ¿no es cierto? Y Adán quedó acá en la tierra y la maldad se empezó a crecer, ¿no es cierto? Ya desde ahí en adelante porque el hombre se separó de Dios por causa de eso. Y hoy vive así, ¿no es cierto? Por causa de sus iniquidades, por causa de su pecado, está separado de Dios. Entonces con el hombre Dios nunca va a hacer nada y jamás le va a revelar su palabra, lo que nosotros estamos escuchando ahora, que por eso tenemos que preocuparnos
¿no es cierto?, de rogarle a Dios para poder entender todo lo que Él nos viene hablando, para que nosotros lo volquemos en el diario vivir a través de la práctica y se haga, ¿no es cierto?, algo natural en cada uno de nosotros, buscando siempre poder agradarle a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos, para que todo lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, en el diario vivir, lo hagamos con amor y por amor, sabiendo que nosotros no vamos a obtener la recompensa de los hombres, sino sabiendo que obtendremos la recompensa de parte de Dios, ¿no? Entonces al hombre Dios no le va a revelar nada, pero a nosotros Dios nos reveló todo, y de hecho nos confió todo cuando nosotros nacimos de nuevo, y hay quienes ni siquiera se han enterado, ¿no es cierto?, de lo que Dios les confió, las riquezas que son espirituales y que se le es dado al hombre espiritual, al que nació de nuevo. Pablo dice esto en la carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 12, él dice así, de esta manera, dice: doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. El versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase al mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y compartíamos el otro día, y Dios nos decía, ¿no es cierto?, lo tenía todo por basura con tal de asirse de nuestro Señor Jesucristo, con tal de ganárselo a nuestro Señor Jesucristo. Y no es que lo hubiera alcanzado todo, y no es que nosotros lo hayamos alcanzado todo, pero si nosotros miramos lo que el apóstol habla, ¿no es cierto?, a Timoteo, lo que el consejo que le da Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo, para que no abandone, ¿no es cierto?, la carrera en la cual estaba, ¿no es cierto?, y se mantuviese firme, él tenía que ver lo que Pablo había visto en él mismo, ¿no es cierto?, y que estaba viendo en Timoteo, y que hoy nosotros lo vemos en cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, para que no sean fluctuantes, sino que se mantengan firmes, no llevados, ¿no es cierto?, por toda estratagema de hombre hacia el error, sino sostenerse firme como alguien que va creciendo y va madurando en el conocimiento, ¿no es cierto?, y comprobando todos los días que el hacer la voluntad de Dios es algo que es agradable y que es perfecto. Entonces decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero ¿cuándo Dios lo tuvo por fiel? Cuando él hizo algo, no. Cuando él nació de nuevo, ahí fue hallado fiel por nuestro Señor Jesucristo, porque en ese mismo momento en que él nace de nuevo, ¿no es cierto?, viene la lluvia sobre sus vidas, ¿no es cierto?, y lo llena del Espíritu Santo de Dios, y ahí Dios le confía todo lo que iba a necesitar para poder, ¿no es cierto?, andar, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el propósito de Dios. La vestimenta, las armaduras, ¿no es cierto?, y los armamentos que se iba a necesitar, ¿no es cierto?, para esta marcha que nosotros hemos emprendido yendo hacia la ciudad celestial. Muchos obstáculos hay por el camino, ¿no es cierto?, a los cuales hay que sortear. Y si nosotros no nos ejercitamos, ¿no es cierto?, para lo que Dios quiere hacer con nosotros, o no nos ejercitamos en la piedad y nos abstenemos a nosotros mismos de todas las cosas de este mundo, difícilmente se pueda llegar a alcanzar. Pero si nosotros hemos creído y nos abstenemos y nos esforzamos, seguramente que vamos a ir pasando, ir avanzando, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el propósito de Dios. Esto es algo que ya no depende de Dios, es algo que nos compete a nosotros. Dice: fuimos hallados fiel, ¿no es cierto? Cierta fiel, decía, es lo que yo quiero, es lo que anhelo. Eso es lo que tendríamos que decir todos los días nosotros. Por eso que Dios nos hablaba anoche, ¿no es cierto?, a través de su siervo. Y lo puso como ejemplo a Pedro. Pedro, ¿no es cierto?, que fue una persona que seguramente, ¿no es cierto?, no era ningún cobarde humanamente. Le dijo: mi vida la entregaré por ti. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado, ¿no es cierto?, al concilio y fue azotado y descubrieron quién era este, ¿no es cierto?, lo negó 3 veces, maldijo, juró, perjuró, ¿no es cierto?, de que no lo conocía y que no era de ellos, pero algo no podía hacer: ocultar lo que había dentro de él, que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ocultar que somos hijos de Dios. Haga lo que usted haga, viva como viva, ¿no es cierto?, hay algo en cada uno de nosotros que dice que nosotros le pertenecemos a Dios y que somos hijos de Dios. No es un cristiano aquel que lo dice, ni es un hijo de Dios aquel que lo dice, ¿no es cierto? Por la fe sabemos que lo somos, por eso que nosotros nos miramos. ¿Estamos en la fe?
Si estamos en la fe, le estamos creyendo a todo lo que Dios dice que Él ha hecho con cada uno de nosotros, examinémonos nosotros mismos. Y la fe no es solamente, ¿no es cierto?, para que Dios sane de una enfermedad, ¿no es cierto?, o que Dios haga un milagro, sino que la fe es para que nosotros escuchemos la voz de Dios y le podamos querer a Dios y empecemos a andar en la justicia, en la santidad de la verdad, vistiéndolo con todas esas vestimentas que Dios nos ha dado, para que cuando Cristo venga, nosotros seamos hallados vestidos y no desnudos, y que nuestra vestimenta sea la cual habla el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que dice, y su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces Pedro, en el primer momento, fue y lo negó a nuestro Señor Jesucristo y le produjo un gran pesar dentro de él, porque humanamente Dios sabía quién era. Él conoce el corazón del hombre y la intención del corazón del hombre. ¿Y sabe cuál malo y cuán perverso es? Egoísta, avaro, mezquino, ¿no es cierto? Y que quiere todo, ¿no es cierto? Que lo quiere todo, pero lo que no va a hacer humanamente, mantenerse firme, ¿no es cierto?, en las cosas que pueda llegar a decir, porque el hombre no cambia por sí solo, ¿no es cierto?, para hacer el bien. Puede dejar de ser lo malo por un momento, pero no va a cambiar, vuelve de vuelta, ¿no es cierto?, a los viejos rudimentos. Nosotros no, nosotros nacimos de nuevo. Pedro, ¿no es cierto?, hasta que nuestro Señor Jesucristo no murió y no resucitó, ¿no es cierto?, no vino la lluvia temprana sobre su vida, que lo llenó del Espíritu Santo, que lo hizo levantar, ¿no es cierto?, para predicarle a 3.000 personas y que aceptaron a Jesucristo y se bautizaron, y que después Dios continuó haciendo una obra a través de él. Él nunca más negó a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, el primero que hace llamar es a Pedro, y cuando lo tiene a Pedro, dice, Pedro, me ama. 3 veces le preguntó y llorando le dijo, tú lo sabes, tú lo conoces todo. Humanamente, ¿no es cierto? Quizás no lo podría llegar a hacer, pero Cristo dejó de mirarlo como hombre porque dice, ¿no es cierto?, que lo hizo miembro de su cuerpo y Cristo habitó dentro de su corazón, como en cada uno de nosotros, habita en nosotros, ¿no es cierto?, y nos hizo miembro de su cuerpo. ¿Qué habrá pasado con Moisés? Fue hallado fiel en toda su casa. Y era un hombre que no tenía de repente lo que nosotros teníamos. Pero fíjese de qué manera él, ¿no es cierto?, anduvo en la presencia de Dios, que le dijo a María y Aarón, ¿no es cierto?, con ustedes hablaré, ¿no es cierto?, dice, por profecía o por visiones, pero con mi siervo, ¿no es cierto?, yo le hablaré cara a cara. No lo hizo con cualquiera. Él podía entrar en el lugar santísimo y con Dios podía hablar, ¿no es cierto?, Moisés, pero Aarón y María, no, ¿no es cierto?, no cualquiera podía ir a la presencia de Dios. Como hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy nosotros tenemos ese privilegio de lo que dice la palabra del Señor, que nosotros juntamente con nuestro Señor Jesucristo estamos sentados en los lugares celestiales, y si nosotros hemos creído, ¿no es cierto?, que somos miembros del cuerpo de Cristo, el mismo asiento que está ocupando nuestro Señor Jesucristo delante de la presencia de Dios es el que estamos ocupando también nosotros. Pero ¿por qué se nos dio? ¿Qué es lo que nosotros hicimos para que a nosotros se nos confiase todas estas cosas? De hecho, no hicimos nada. No hicimos nada, tan solamente creímos. Y por haber creído, Dios nos confió esto. Entonces Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. ¿Vio? Nos metió, nos introdujo dentro de su reino, nos dio la capacidad, el poder y la autoridad, ¿no es cierto?, de poder mostrarnos y manifestarnos como hijos suyos, y que nos va preparando a nosotros para exhibirnos, ¿no es cierto?, ante toda la sociedad como sus hijos. No se olvide, hay algo que Dios dice a través de su palabra, que nosotros somos el espectáculo para el mundo y aún para los ángeles. ¿Qué es lo que ellos están mirando de nosotros? Que estando en este cuerpo tengamos esa capacidad de poder obedecerle a Dios y de agradar en el corazón del Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, creyendo a todo lo que Dios dice, sabiendo que aquel que fue tentado en todo poderoso es para socorrernos a nosotros cuando seamos tentados, y que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, sino que nuestra confianza esté puesta en Dios. Que nosotros seamos aquellos que le podamos reconocer, ¿no es cierto?, la soberanía de Dios, y que podamos ir a su presencia y decirte, Dios mío, ¿qué podríamos hacer nosotros si tú no nos ayudares? Y Él está
ahí para poder socorrernos y para poder ayudarnos. No se olvide, los brazos de Dios no se han acortado ni sus oídos se han agravado, pero Él apartó el rostro de las personas de este mundo, pero nos mira a nosotros y cuida de cada uno de nosotros. ¿Yo? Porque Él nos adoptó a nosotros como hijos suyos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no dejo de darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, por esa obra tan preciosa que Él viene haciendo con cada uno de nosotros y que nos va llevando a nosotros a poder alcanzar, ¿no es cierto?, el propósito de Dios que firme con cada uno de nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo todo lo que Dios nos viene hablando, pero mire, ¿por qué yo le decía, no es cierto, que Dios nos dio a nosotros la capacidad? Es un pasaje que yo se lo compartí el otro día, ¿no es cierto?, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, el verso 5, ¿no es cierto? Él nos dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué nos dice que nosotros lo tenemos que hacer morir? Porque todos los días tenemos que morir como hombre para poder presentarnos delante de su presencia como hijo suyo. Si nosotros no hacemos morir lo terrenal en nosotros, ¿no es cierto?, el enemigo va a buscar, ¿no es cierto?, los medios de sacarnos el propósito de Dios y meternos dentro de su terreno. Lo que Dios nos hablaba el año pasado a través de su siervo, nos decía, el diablo lo que quiere es sacarnos de la fe para meternos en su terreno, porque estando nosotros en el terreno, o cualquier cristiano que entra en el terreno del diablo, el diablo tiene autoridad sobre él, pero mientras nosotros no mantengamos la fe, estamos en el reino de Dios, él no nos puede tocar a nosotros, porque él tiene una autoridad sobre las personas del mundo. Dice, todo el mundo está bajo los pies del maligno, pero no la iglesia. A nosotros no nos puede tocar si Dios no se lo permite, y si Dios se lo permite es por esta causa, porque fuimos hallados fiel por Él, ¿no es cierto? Para que al ser hallado fiel por Él, Él conoce nuestra integridad y nos conoce como hijo suyo y sabe cuál es nuestra capacidad para poder soportar cualquier situación. Entonces, cuando Él habla de esto, hacer morir por todo lo terrenal en vosotros, ¿no es cierto?, Él muestra todo lo humano que va en contra de lo que es de Dios. ¿Vio? Porque el enemigo se puede servir de lo humano, pero no se puede servir del hombre espiritual. El hombre espiritual es el que tiene la capacidad, el poder y la autoridad, ¿no es cierto?, de inhibir toda fortaleza humana, de deshacer todo lo humano, pero no lo humano que está allá afuera, sino lo que está en nosotros, que atenta y que va en contra de lo que es Dios, que no quiere que nosotros alcancemos, que es lo que habla Gálatas 5, ¿no es cierto?, 16, y que de ahí empieza a hablar, ¿no es cierto?, a la lucha que estamos teniendo todos los días con lo humano, pero que si nosotros creemos, lo humano no nos puede esclavizar, al contrario, tenemos la capacidad nosotros, en Cristo Jesús, de destruir todo lo humano en nosotros para poder presentarnos delante de Dios como fiel, creyendo siempre a lo que Dios dice que ha hecho con nosotros. Nosotros hemos muerto. La palabra de Dios dice, el pecado entró por un hombre, ¿no es cierto?, y por causa del pecado entró la muerte, pero por un hombre nosotros fuimos justificados y fuimos hallados justos delante de la presencia de Dios. Romanos 5:19 habla sobre eso, 5:17 en adelante habla sobre eso. En el 19 dice que fuimos hallados justos. Dios nos mira a nosotros y nos ve a nosotros en nuestro Señor Jesucristo, no nos ve en la humanidad nuestra, no nos ve como Adán, nos ve perfecto, que es la forma en la cual nosotros tenemos que conducirnos y la manera en la que nosotros tenemos que andar, sacrificando todo lo humano día a día para poder presentarnos delante de Dios, ¿no es cierto?, como hijo suyo, para que nosotros seamos el testimonio que glorifique el nombre de Dios, aquellos que nos ven a nosotros, ¿no es cierto?, que puedan ver en nosotros lo que ellos no están teniendo. El hombre se queja de todo, ¿no es cierto?, y el hombre sale, mata, roba, ¿no es cierto?, y no tiene piedad, pero nos ven a nosotros en un mismo cuerpo, ¿no es cierto?, y nos ven a nosotros la forma de vida que estamos teniendo, porque somos hijos de Dios. Yo fuimos hallados fieles por el Señor. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos, mírese usted. Dios le dio la fe como un don, para que usted pueda creerle a todo lo que Dios dice, pero no es por lo que usted ve, sino que es por lo que Dios está diciendo. A veces nosotros vemos a los hermanos mal, pero como Dios ve, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, de la misma forma y manera en que Dios me ve a mí. Entonces Pablo habla en la carta a los Corintios y dice, si tú crees que eres hijo de Dios, considera que yo también lo soy. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, considera, yo también soy así. ¿Por qué? Porque usted creyó, yo también creí. Y ninguno de nosotros es incrédulo, ¿no es cierto?, para no creer. Entonces, como nosotros estamos creyendo, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es mirar
cómo estamos andando, cómo estamos viviendo. El mal nos va a perseguir, no el que está afuera, sino el que Dios, no sé, el que está en este cuerpo, el que busca sacarnos nosotros de lo que es el propósito de Dios. Pero mantengámonos firmes sin fluctuar, empecemos a crecer, empecemos a madurar y empecemos a comprobar, ¿no es cierto?, que el hacer la voluntad de Dios es algo que es agradable y es perfecto. A veces Dios, nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que Dios nos conceda todo lo que nosotros le estamos pidiendo, pero Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos. Él conoce cuáles son nuestras necesidades para que nosotros podamos continuar, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Conoce nuestras necesidades. No nos va a dar los caprichos nuestros, ¿no es cierto? Como a veces nosotros renegamos, nos enojamos, ¿no es cierto? Porque no obtenemos lo que quisiéramos tener, pero tenemos otras cosas que quizás no se la pedimos, pero que se van desarrollando en nosotros. Y una de esas es esta, esa capacidad, ¿no es cierto?, de hacer morir lo humano, de destruir lo humano en nosotros, para que la vida de Jesucristo siga creciendo y se siga desarrollando en nosotros y que los hombres puedan servirse de nosotros, mirando siempre esto, que todo lo que Dios viene haciendo con nosotros es para que otro se pueda beneficiar de nosotros. Entonces pidámosle a Dios por la lluvia tardía, ¿no es cierto? Por esa lluvia que nos va a llevar a nosotros, no a hacer la gran cosecha solamente, sino vamos a hacer la cosecha final, amados hermanos, ya cuando el fruto esté maduro. Oremos al Señor alentándonos los unos a los otros, para que Dios nos fortalezca, para que nadie se vaya a salir, sino que todos podamos permanecer firmes, esperando, ¿no es cierto?, ese momento glorioso en que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Los aliento, amados hermanos, a mirarse la forma y la manera en la cual Dios lo está viendo y a vivir y a comprobar, ¿no es cierto?, esta vida que Dios le confió a usted porque fue hallado fiel por Él. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los aliente, que Dios los fortalezca y les conceda toda gracia. Oramos al Señor, oro por su vida. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias por haberme concedido en este día, Padre Santo, el poder compartir esta palabra con mis hermanos, creyendo que el ser Espíritu, Dios amado, tu palabra producirá en ellos todo lo que tú le envías a hacer, Señor. Los alentará, los fortalecerá, los formará, los guiará, Dios mío, y los alimentará, Padre Celestial, por medio de ellos. Yo te ruego, Señor, alúmbrale los ojos del entendimiento, Dios mío, para que ellos puedan llegar a entender y a comprender el plan y el propósito que tú tienes con su vida y que ellos fueron hallados fieles por ti, Dios mío, para hacer esta obra del tiempo final, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, trayendo siempre a memoria esto, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, la gloria postrera será mayor que la primera. Para eso tú nos escogiste y nos llamaste en este tiempo, bendito Dios. Si alguno está pasando situaciones, tiene necesidad o está enfermo, Dios mío, reciba la fortaleza y la sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense, por favor. Quería compartirles una pequeña cosa nada más. Cuídense, utilicen el barbijo como se debe de utilizar. ¿Yo? El barbijo no es para llevarlo debajo de la nariz ni arriba del mentón. El barbijo es para colocárselo por encima de la nariz y debajo del mentón. Y se los voy a mostrar de qué manera. Yo tengo este, yo utilizo este, porque este es el medio, ¿no es cierto?, que nos concede a nosotros el poder cuidar a la otra persona y cuidarnos también a nosotros. ¿Ve? Este sería el medio que usted tendría que utilizar para poder cuidar a su prójimo y cuidarse usted también. No se lo coloque, no es así como se lo debe de utilizar, es así como se lo tiene que utilizar. Le comparto esto, ¿no es cierto?, porque uno ve en la calle, ¿no es cierto?, y a veces le pasa que los hermanos uno lo está mirando. Y a esto, si no es descartable, en el día tiene que cambiárselo y lavarlo, mantenerlo higienizado, no tirado en cualquier lugar. No se olvide de eso. Cuídense, lávense en las manos, que Dios los bendiga mucho. Amén.